Hola a todos, mi nombre es Ricardo Ortiz de Chaos Group y en este video quiero mostrarles una característica muy importante llamada Wrapper Material, y esta herramienta nos permite hacer integraciones sobre imágenes cuando vayamos a utilizar V-Ray for SketchUp. Lo que quiero mostrarles es más o menos cómo es lo que vamos a lograr con esta característica. Tenemos una imagen, por ejemplo yo tengo este encuadre, en este caso yo voy a utilizar dos imágenes. Mi encuadre, que sería esta imagen, y también un HDR. Este HDR corresponde a la misma imagen anterior. Ese es mi escenario, obviamente. Y lo que yo quiero hacer es una integración sobre esta imagen de geometría. Entonces Wrapper Material me permite hacer eso. Para mostrarles un ejemplo, aquí tengo un cochecito ya animado en donde utilicé Wrapper Material o Made Properties, las características de Made que tiene Wrapper Material. Obviamente esta animación la hice yo en 3ds Max, pero también ustedes podrían hacer algunos ejercicios interesantes con SketchUp, con V-Ray for SketchUp. Entonces este es el resultado que queremos hacer, tener una geometría e integrarla dentro de este entorno. Voy a mostrarles cómo funciona en SketchUp. Voy a eliminar mi personaje de inicio que aparece en SketchUp. Voy a eliminar también todos los materiales, solo porque quiero tener mi editor de materiales limpio. Y lo primero que voy a hacer es integrar en mi viewport, en mi back, la imagen que yo les había mostrado. Voy a ir a File, Import, voy a seleccionar la imagen y voy a seleccionar New Matched Photo. Una vez que yo lo importo, me van a aparecer unas guías para poder hacer una especie de match. No voy a tardar mucho tiempo en hacerlo con detalle, digo, solo para no perder tanto tiempo en esta característica, pero ustedes pudieran tener obviamente el detalle suficiente para que quede mucho mejor su imagen. Voy a colocar las líneas guía dependiendo de los ejes de mi sistema de coordenadas. Voy a aplicar más o menos por aquí esos elementos y entonces simplemente voy a tratar de ajustar. Como referencia voy a poner mi eje Z sobre este árbol y voy a decirle hecho. De manera que yo ya tengo creada esta imagen. Yo pudiera ya tener una geometría, de hecho voy a crear una geometría rápida. En este caso voy a crear, digamos que una pequeña esfera. Ok, voy a eliminar ya mi guía que no la necesito. Entonces yo ya tengo mi esfera. Si yo lanzo obviamente un render, bueno, hay algunas características que yo necesito configurar. Bien, aquí tengo yo mi esfera que va a ser como mi geometría de referencia. Lo que yo necesito hacer ahora es ir a mi environment. Yo no requiero GI para este caso porque voy a utilizar un V-Ray Dome Light. Entonces voy a apagar GI y en Reflection Refraction Background voy a agregar la imagen que yo les había mostrado, que va a ser mi back, la misma que yo acabo de colocar en mi viewport, que sería esta. Voy a configurar el color space a Standard RGB y lo que voy a hacer es configurar mi environment, no esférico, sino screen, es una imagen. Le digo OK y ya está. Ahora, hay que tener algo en cuenta. La resolución de mi imagen es alrededor de 4000 píxeles por 2900, algo así. Hay que checarlo dentro de sus propiedades. Déjenme mirar aquí. Sigo mis propiedades de mi imagen, detalles. Aquí ustedes pueden mirar 4368 por 2912. Entonces hay que escribir la misma resolución o el mismo aspect dentro de output. Yo ya lo había hecho previamente, de manera que sé que 1100 por 734 corresponde al mismo aspect. Lo voy a bloquear y entonces simplemente voy a lanzar el render y ustedes podrán ver que ya tengo mi esfera y mi back. Hay algo que no coincide, si se dan cuenta la proyección no coincide. Primero necesito yo ajustar obviamente la intensidad de mi luz. Provisionalmente lo voy a hacer utilizando mi exposure en el V-Ray Frame Buffer. Posteriormente lo voy a hacer ya con, yo creo que lo haría con las características de la cámara. Entonces, bueno, no coincide, si ustedes se dan cuenta aquí no coincide. Lo que voy a tener que hacer es ajustar el focal length de mi cámara, de manera que voy a abrir mis propiedades, voy a ir a cámara y aquí tenemos Override Focal Length. Si yo prendo este valor, vamos a
ajustar a la proyección que aparece aquí. De manera que voy a utilizar VRT. Espero que VRT me pueda dar esta interoperabilidad. Y por ejemplo voy a poner un valor, digamos 20. 20 creo que no es. Vamos a poner, digamos 22. Creo que 22 es perfecto. Si ustedes se dan cuenta, ya coincide lo que es mi imagen con mi back. Entonces ya lo tengo. Y ahora lo que yo tengo que hacer es crear la iluminación. Si se dan cuenta, no tengo una iluminación, no tengo un material para mi esfera tampoco. Entonces vamos a empezar a trabajar con lo que sería la iluminación. Voy a crear un HDR en mi escena utilizando un V-Ray Dome Light. Aquí lo pueden mirar. Y dentro del V-Ray Dome Light voy a abrir las propiedades de mi V-Ray Dome Light. Voy a agregar mi HDR que yo les había mostrado. Entonces voy a Dome Settings, Dome Texture, voy a agregar mi HDR. Aquí lo tengo, es lineal, de manera que aquí no corrijo algo. Y simplemente voy a trabajar en Environment, Spherical. Voy a darle OK, OK, y va a aparecer ya una imagen acá. Obviamente la mitad está mal configurada. Esto es porque en mi V-Ray Dome Light no tengo la característica de Spherical. Asegurarnos de tener Spherical. Ya lo tengo y entonces va a sobreescribir. Ahora, lo que tenemos que hacer es que el HDR tenga la misma proyección que mi back. Si ustedes se dan cuenta, aquí está mi back. Este como cerro que se ve al fondo debería de estar por esta parte. Entonces, lo que yo voy a hacer es igualmente editar mi V-Ray Dome Light. Me voy a ir al HDR y entonces aquí yo voy a rotar ligeramente. Creo que era, si mal no recuerdo, 325. Voy a darle OK, OK, y entonces tendría que rotar más o menos a la misma proyección, algo así. Obviamente, muchas personas me preguntan, Ricardo, ¿cómo puedo yo escalar un HDR dentro de V-Ray? Un HDR esférico, obviamente es una proyección que no pudiéramos escalar, pero a lo mejor lo que ustedes desean hacer es ajustar la proyección, de manera que el valor que nos permite hacer eso, ya lo había mostrado, es el focal length. Por ejemplo, si yo quiero hacerlo mucho más grande, entonces podría poner un valor 50 y mi HDR podría cambiar. Déjenme ver qué pasa aquí. Voy a reiniciar V-Ray RT. Ok, y ustedes pueden ver valor 50, un valor 30. De manera que si de pronto su HDR está muy marcado, aquí ustedes pueden ver valor 30, un valor 26 puede ser el que corresponda ya más o menos a mi proyección, algo así. Esto es más o menos lo que es mi proyección, si ustedes se dan cuenta, pero no coincide con respecto a la esfera en mi back. Entonces yo había visto que era, creo, 22, ¿no? Voy a regresarlo a 22, pero ya sé que al menos la proyección en su rotación está correcta del HDR. Entonces ahora lo que voy a crear es... cerré las propiedades del Dome Light. Lo que voy a hacer es que sea invisible. Voy a configurar mi V-Ray Dome Light a que sea invisible porque lo que yo quiero es en realidad la imagen de fondo, el back. Aquí ya lo tengo. Y lo que yo quiero ahora es que mi esfera se vea integrada, es decir, que haya una sombra que corresponde a la misma iluminación. De manera que yo voy a utilizar un plane, en este caso voy a utilizar un V-Ray plane. Lo voy a colocar por aquí. Aquí ya lo podemos ver. Y lo que deseo yo hacer es capturar estas sombras, pero que mi plane no esté visible. ¿Cómo vamos a hacer eso? Muy fácil. Vamos a abrir nuestro V-Ray Material Editor y vamos a crear dos materiales. El primer material va a ser un V-Ray Material, que lo voy a llamar como Base Material. Voy a dejar las propiedades tal cual, solamente voy a renombrarlo como Base Material. El siguiente material será un Wrapper Material. Este Wrapper Material voy a renombrar como Wrapper. Y lo que yo deseo hacer es que el Wrapper Material requiere un material base. Entonces voy a agregarlo en donde dice Base Material. Selecciono Base. De manera que ya está. Ahora voy a seleccionar ya tengo seleccionado mi V-Ray Plane. Y voy a asignar este material a mi V-Ray Plane. Aquí ustedes pueden ver en V-Ray RT que cambia el material. Ya está considerando el Base Material.
pero lo que yo quiero es que este material capture las sombras, pero que sea transparente. Entonces yo necesito ajustar algunos parámetros dentro de Made Properties de Wrapper Material. Lo primero que voy a hacer es activar mi Made. Quiero sombras. Aquí ustedes pueden ver que al hacerlo Made ya es transparente. Quiero que evalúe las sombras y afecte al alfa estas sombras. ¿Por qué? Porque posteriormente yo quiero hacer una postproducción. Y entonces simplemente debo de cambiar el alpha contribution en -1. De manera que yo voy a obtener información de mi alfa. Pues aquí no lo puedo ver. Más adelante se los muestro. Quizás sea un tema de VRT en este caso. Déjenme ver por qué no está pasando. Sí, bueno, al final yo deseo tener algo parecido a esto. Aquí tengo yo una afectación un poco extraña. Esto lo vamos a corregir obviamente. Entonces voy a cerrar mi VRT. Y voy a lanzar en V-Ray de producción. Aquí podemos ver entonces que estoy evaluando sombras. Y si muestro mi alfa, tengo mi alfa con la contribución. Entonces esto será muy importante porque si nosotros queremos hacer posteriormente una postproducción, podemos tener el control de esta afectación. Hay ocasiones en las que yo requiero, voy a cerrar esta opción, yo requiero no evaluar GI, de manera que algunas escenas, por ejemplo en este caso de la esfera, creo que el GI es demasiado, entonces yo pudiera dentro de mis parámetros de GI apagar GI y vamos a ver el resultado. Puedo obtener sombras mucho más marcadas y prácticamente sería imperceptible la diferencia. Si yo desde un principio lo habría hecho sin GI, probablemente ustedes no se habrían dado cuenta que lo tenía activado y además se sigue viendo bastante bien. Entonces en algunos casos vale la pena apagar GI, dependiendo de las características de su escena, como les comento. Ahora, ya tenemos lo que nosotros deseamos, de cuenta ya está integrado, tengo mi alfa por hacer una postproducción, pero ahora vamos a hacer algo que es importante. Si yo tuviera un material reflejante, de hecho déjenme crear un material, voy a utilizar un V-Ray Material, por ejemplo no sé, un metal, aluminio por ejemplo, voy a aplicarlo y voy a lanzar un render. Quiero crear un material reflejante obviamente, aquí lo podemos ver. Aquí tengo un material reflejante y si ustedes se dan cuenta refleja el plane, el anterior, el plane que tiene el base material. No refleja el background, esta imagen de proyección. Para poder corregir esto, simplemente voy a ir a mis características de Wrapper Material y dentro de Made for Secondary Rays tengo unas opciones. Lo que yo voy a hacer es elegir Project Environment Map on the Made Geometry y lo que voy a hacer es que este environment, este back, se va a proyectar correctamente hacia la esfera, de manera que se va a ver mucho mejor integrado. Voy a lanzar el render y podremos ver que esto está funcionando. De manera que entonces ya corresponde perfectamente al entorno. Muy importante hacer este tipo de características. Ok, a lo mejor requiero tener un poquito mayor de luz en mi Dome Light. Entonces voy a abrir mi V-Ray Dome Light y voy a crear, no sé, a incrementar la intensidad a 5 porque pareciera que se veía un poco más oscuro. Ya sería, uy, me pasé. Bueno, recuerden que también estoy acá yo con las características de exposure, entonces vamos a ajustarlo de una manera mucho más adecuada. He agregado mi valor a 5 en el caso de mi V-Ray Dome Light y para el background, obviamente en environment, aquí yo pudiera agregar a 2.5, vamos a lanzar el render y vamos a ver si ese nos va a ayudar. Posteriormente ustedes pudieran ajustar como mejor lo deseen. Voy a dejarlo así por ahora y entonces simplemente con las características de exposure yo puedo mejorar mi imagen. Algo así. Pudieran ustedes sacar render elements para poder hacer una composición mucho mejor integrada. Entonces prácticamente este sería todo. Recuerden que aquí tenemos nuestro alfa
Y si ustedes desean hacer una composición, déjenme cerrar PD Player. Este icono que tenemos en V-Ray Frame Buffer es para conectar directamente a PD Player. Aquí aparece. Entonces déjenme subir mi exposición ligeramente. Y entonces simplemente voy a evaluar mi alfa de una manera diferente. Ups, este no era. Ok, si yo agrego mi back aquí, está arriba. Entonces simplemente lo que voy a hacer es escalar mi back. Un segundo. Algo así. Y obviamente mi exposure de esta esfera está muy alto. Voy a bajarlo ligeramente para tener la integración. Obviamente ustedes pudieran ajustar de mejor manera como ustedes lo deseen, pero tengan en cuenta que aquí ya lleva una proyección de manera que sé que debe de corresponder a esta posición. Entonces ustedes pudieran hacer ya posteriormente una postproducción mucho más adecuada. Pero esto es en general el flujo de trabajo utilizando Wrapper Material y Made Properties en V-Ray for SketchUp. Espero este video pueda ayudarles. Muchas gracias por verlo. Mi nombre es Ricardo Ortiz de Chaos Group. Hasta pronto.